¿En qué momento dejaste de obedecer tus propias reglas? No hablo del día que perdiste dinero. No hablo del error evidente que viste en el historial. Hablo del momento exacto en el que empezaste a negociar contigo mismo. Porque la indisciplina no comienza con una gran ruptura. Comienza con una pequeña concesión interna. Una vez, solo esta vez, yo no me di cuenta cuando empezó en mí. No fue dramático. No fue una catástrofe inmediata. Fue algo mucho más sutil. Fue el día que tomé una operación que, casi, cumplía mis reglas. Casi, esa palabra es peligrosa. Casi es el puente entre la estructura y el caos. Mi sistema era claro. Mis condiciones estaban definidas. Mi riesgo estaba establecido. Pero ese día el mercado se movía con fuerza. Había momentum. Había volumen. Había esa sensación de que si no entraba, lo iba a perder. Y mi criterio no estaba completo. Faltaba confirmación. Pero me dije, es lo suficientemente bueno. Y ejecuté. Ganó. Ahí fue donde empezó el verdadero problema. Porque la indisciplina que pierde duele. Pero la indisciplina que gana se instala. Esa operación reforzó algo peligroso. La idea de que mis reglas podían flexibilizarse si mi intuición lo respaldaba. Y así comenzó el deterioro. No de la cuenta, de la estructura interna. La disciplina no se rompe de golpe. Se erosiona. Es como una grieta pequeña en una pared sólida. Al principio no parece importante. Pero si no la corriges, la estructura completa empieza a debilitarse. Yo seguía siendo rentable en ese momento. Eso es lo que más engaña. No había señales externas de desastre. Pero internamente, algo había cambiado. Ya no ejecutaba desde la norma. Ejecutaba desde la interpretación. Y la interpretación es variable. Las reglas no. Con el tiempo empecé a ajustar entradas. Mover stops ligeramente. Tomar setups que no eran exactamente los definidos. Nada escandaloso. Todo defendible. Si alguien revisaba mi operativa, podía justificar cada decisión. Pero yo sabía la verdad. No estaba siendo fiel al estándar original. Y la disciplina no es hacer lo que puedes justificar. Es hacer lo que definiste cuando estabas en claridad. Hay una diferencia enorme entre adaptarse y distorsionar. Adaptarse es estratégico. Distorsionar es emocional. Y muchas veces la indisciplina se disfraza de adaptación. Te dices que estás evolucionando. Que estás refinando el sistema. Que estás siendo más dinámico. Pero en el fondo sabes que solo estás ampliando el margen para actuar según lo que te conviene en el momento. La disciplina duele porque limita. Y el ser humano no ama los límites. Queremos libertad, queremos margen, queremos sentir que decidimos. Pero el trading profesional no se construye sobre libertad absoluta. Se construye sobre restricción consciente. Yo entendí que mientras más libertad me daba frente al gráfico, más vulnerable me volvía frente a mis propias inclinaciones. La estructura no existe para limitar tu potencial. Existe para protegerlo. Y cuando rompes estructura, no estás siendo creativo. Estás quedando expuesto. La indisciplina tiene fases. Primero es ocasional, luego es selectiva, después es habitual. Y cuando se vuelve habitual, deja de sentirse como error. Se vuelve tu nueva normalidad. Ese es el punto más peligroso. Porque ya no hay fricción interna. Ya no sientes que estás rompiendo nada. Simplemente operas así. Yo recuerdo el día que me senté a revisar 3 meses completos de operativa. Y vi algo que no me gustó. Mis resultados no eran malos. Pero mi coherencia sí lo era. Había días donde ejecutaba perfecto. Y otros donde parecía otro operador. No era un problema técnico. Era inconsistencia conductual. Y la inconsistencia no se corrige con más conocimiento. Se corrige con disciplina. Ahí fue cuando me hice una pregunta incómoda. Si mi sistema tiene reglas claras, ¿por qué no siempre las cumplo? No era ignorancia. Era algo más profundo. Era resistencia a la rigidez. Porque la disciplina elimina excusas. Cuando todo está definido, no puedes culpar al mercado. No puedes culpar a la volatilidad. No puedes culpar a la sesión. Solo quedas tú frente a tu ejecución. Y esa responsabilidad pesa. Muchos traders buscan estrategias nuevas cuando el problema real es conductual. Yo también lo hice. Probé ajustes, filtros adicionales, indicadores nuevos, pensando que el problema era técnico. Pero no lo era. Era que no estaba respetando lo que ya funcionaba. Y mientras no corrigiera eso, ningún sistema nuevo iba a salvarme. La indisciplina no siempre se ve como caos. A veces se ve como exceso de confianza silenciosa. Esa sensación de que ya entiendes el mercado. De que puedes anticiparte. De que no necesitas confirmar tanto. Es una relajación progresiva. Y cuando te relajas frente a algo que exige precisión, empiezas a pagar. No inmediatamente, pero inevitablemente. Yo tuve una racha donde acumulé pequeñas desviaciones. No rompía todo, solo partes. Un día ampliaba el riesgo un poco. Otro día entraba antes. Otro día sostenía más tiempo del definido. Cada acción individual parecía insignificante. Pero juntas formaban un patrón.
Y el patrón siempre termina expresándose en resultados. Cuando finalmente llegó la racha negativa, no fue sorpresa. Fue consecuencia. Y ahí entendí algo que me marcó. La disciplina no es para cuando estás perdiendo. Es para cuando estás ganando. Porque cuando pierdes, te vuelves más cuidadoso. Pero cuando ganas, te vuelves más flexible. Y esa flexibilidad no controlada es la puerta de entrada a la indisciplina. En ese momento tomé una decisión. No iba a buscar un sistema nuevo. No iba a cambiar el mercado. Iba a reconstruir mi estándar. Pero reconstruir disciplina no es prometer. Es redefinir identidad. Y eso es más profundo de lo que parece. Reconstruir mi estándar no empezó en el gráfico. Empezó fuera del mercado. Porque la indisciplina no nace en la ejecución. Nace en la permisividad interna. Yo tuve que aceptar algo incómodo. No era que no pudiera ser disciplinado. Era que, en ciertos momentos, no quería serlo. Quería margen. Quería decidir en el instante. Quería sentir que tenía control absoluto. Pero el control absoluto en trading es una ilusión. Lo único que realmente controlas es tu conducta. Y cuando tu conducta fluctúa, tu resultado inevitablemente también. Empecé a observar algo más profundo. La indisciplina aparecía cuando mi energía mental estaba dispersa. Si había dormido poco, si estaba cargando tensión externa, si estaba mentalmente saturado, mi umbral de tolerancia bajaba. No rompía reglas grandes, rompía micro reglas, entraba unos segundos antes, reducía una confirmación, justificaba un pequeño ajuste. La indisciplina rara vez grita, susurra, te dice que no pasa nada, que es mínimo, que tienes experiencia suficiente para manejarlo. Pero el problema no es esa operación aislada, es lo que esa acción refuerza en tu identidad. Cada vez que rompes una regla sin consecuencia, le enseñas a tu mente que la regla es opcional. Y cuando algo es opcional, eventualmente lo vas a omitir. La disciplina verdadera empieza cuando las reglas dejan de ser recomendaciones y se convierten en límites inquebrantables. No rígidos por miedo, firmes por convicción. Yo decidí hacer algo que nunca había hecho de forma seria. Definí mi no negociable. No lo que idealmente debía hacer. Lo que jamás iba a romper. Riesgo máximo por operación. Número máximo de operaciones por sesión. Condiciones exactas de entrada. Regla de salida inamovible. Si algo no cumplía, no existía. Y aquí vino la parte difícil. Aprender a no hacer nada. La indisciplina no siempre es hacer demasiado. A veces es incapacidad de esperar. Pero no estamos hablando de impaciencia emocional. Estamos hablando de incomodidad estructural. El mercado puede estar horas sin dar tu setup. Y tú estás ahí, mirando, analizando, anticipando. Tu mente quiere participar, quiere intervenir, quiere sentirse productiva, pero el trading profesional no premia la actividad constante, premia la selectividad, y la selectividad requiere disciplina mental sostenida. Yo descubrí que muchas de mis operaciones innecesarias no eran por ansiedad, eran por una necesidad inconsciente de justificar mi tiempo frente a la pantalla. Como si estar sin operar fuera improductivo. Eso es un error. No operar también es una decisión estratégica, pero solo cuando esa decisión es consciente. Empecé a medir mi día no por cuánto operaba, sino por cuántas veces decidía correctamente no hacerlo. Eso cambió mi percepción, porque la disciplina no es solo ejecutar cuando toca, es abstenerse cuando no toca. Hay algo más profundo todavía. La indisciplina muchas veces está conectada con el ego silencioso. No el ego de superioridad, sino el ego de autoimagen. La necesidad de sentir que eres competente en todo momento. Cuando el mercado invalida tu idea, la disciplina te dice que aceptes y salgas. Pero hay una parte interna que quiere demostrar que estabas bien. No por orgullo explosivo, sino por coherencia interna. Y esa necesidad puede hacer que sostengas posiciones más de lo debido. Que ajustes stops ligeramente. Que de espacio. No porque el plan lo diga, sino porque quieres que el escenario te valide. Ahí entendí algo clave. La disciplina es aceptar que el mercado no te debe coherencia. No tiene que respetar tu análisis. No tiene que confirmar tu narrativa. Tu trabajo no es tener razón. Es ejecutar reglas. Esa separación fue brutalmente liberadora. Porque mientras intentas tener razón, tu disciplina se vuelve frágil. Pero cuando solo ejecutas estructura, tu estabilidad aumenta. También tuve que enfrentar otra realidad. La indisciplina crece cuando tu identidad no está bien definida. Si no sabes exactamente qué tipo de operador eres, vas a comportarte diferente según el entorno. Un día agresivo, otro día conservador, un día hiperselectivo, otro día sobreexpuesto. Eso no es versatilidad, es falta de marco. Yo tuve que definir con precisión mi perfil. ¿Qué tipo de movimientos opero? ¿Qué condiciones ignoro? ¿Qué marcos temporales no me interesan? ¿Qué volatilidad no es compatible conmigo? Esa claridad redujo el ruido interno. Porque cuando sabes exactamente quién eres en el mercado,
las decisiones se simplifican. Y cuando las decisiones se simplifican, la disciplina se vuelve sostenible. La indisciplina prospera en la ambigüedad. La disciplina prospera en la definición. Y la definición requiere honestidad brutal. No la versión ideal de ti. La versión real. Yo tuve que aceptar que no soy el operador más agresivo. Que no necesito estar en todos los movimientos. Que mi ventaja está en escenarios específicos, no en volumen. Esa aceptación redujo fricción, porque ya no intentaba actuar como otro perfil. La disciplina es más fácil cuando está alineada con tu naturaleza operativa. Pero eso exige autoconocimiento, y el autoconocimiento exige revisión constante. No revisión para criticarte, revisión para ajustar tu estándar. La indisciplina no desaparece de un día para otro. Se reduce cuando tu estructura interna se fortalece. Y esa fortaleza no se construye en el momento de presión. Se construye en la rutina diaria. En la repetición. En el respeto por los detalles. En el compromiso con lo definido. Yo entendí que la disciplina no es intensidad. Es consistencia aburrida. Y el que domina lo aburrido, termina dominando el resultado. Hubo un momento en el que entendí que mi problema no era romper reglas grandes. Era algo más sutil. Era relajar el estándar cuando nadie estaba mirando. Porque cuando estás bajo presión, cuando vienes de una racha negativa, cuando el golpe es reciente, te vuelves cuidadoso. Te vuelves casi impecable. Revisas todo, cumples todo, respetas todo. Pero cuando el entorno está tranquilo, cuando los resultados acompañan, cuando no hay amenaza inmediata, ahí es donde la disciplina empieza a erosionarse. No por rebeldía, por comodidad. La comodidad es peligrosa en el trading. Porque la comodidad baja la tensión correcta. Y no hablo de ansiedad. Hablo de presencia. El mercado exige presencia absoluta. Pero cuando te acostumbras a operar bien, tu mente comienza a automatizar. Y la automatización sin supervisión consciente abre espacio a microdesviaciones. Recuerdo una etapa donde mis resultados eran consistentes. Nada extraordinario, nada espectacular, pero sólidos. Y sin darme cuenta, empecé a confiar más en mi lectura que en mi proceso. Dejé de mirar el checklist completo. Dejé de confirmar ciertos detalles. Dejé de anotar cada operación con la misma rigurosidad. Nada dramático, pero el estándar había bajado. Y cuando el estándar baja, el resultado tarda en reflejarlo, pero lo hace. Lo más peligroso de la indisciplina no es el error inmediato. Es la acumulación invisible. Una regla que rompes hoy. Otra que flexibilizas mañana. Una pequeña concesión pasado mañana. Cada una parece irrelevante, pero juntas construyen un patrón. Y el mercado no castiga errores aislados. Castiga patrones sostenidos. Hubo una semana donde todo empezó a desalinearse. Entradas ligeramente fuera de zona. Salidas menos precisas. Gestión menos estricta. Nada catastrófico. Pero mi sensación interna cambió. Ya no estaba ejecutando con claridad. Estaba reaccionando con interpretación. Esa diferencia es enorme. Cuando ejecutas con claridad, sabes exactamente por qué haces lo que haces. Cuando reaccionas con interpretación, te estás justificando en tiempo real. Y la mente es experta en justificar. Te dice que el contexto cambió. Que el volumen sugiere otra cosa. Que esta vez es diferente. Y puede que lo sea. Pero si no está dentro de tu marco definido, no es disciplina. La disciplina no consiste en adivinar mejor. Consiste en actuar dentro de límites claros. Yo tuve que enfrentar una verdad incómoda. La indisciplina no era falta de control. Era exceso de confianza silenciosa. No el ego ruidoso, no la arrogancia, sino esa sensación interna de que ya dominas suficiente como para flexibilizar. Y el mercado no castiga la arrogancia. Castiga la inconsistencia. Cuando revisé mis métricas profundas, no solo ganancias y pérdidas, sino coherencia de ejecución, vi algo claro. Mis mejores semanas no eran las más rentables. Eran las más disciplinadas, las más limpias, las más estructuradas, las más aburridas. Eso me golpeó, porque entendí que la emoción no era indicador de buen rendimiento. La calma sí. La indisciplina, en cambio, trae ruido interno. Aunque ganes, hay tensión. Aunque salves la operación, hay fricción. Aunque el día cierre positivo, sabes que no fue correcto. Y esa sensación erosiona confianza. No la confianza en el sistema. La confianza en ti. Cada vez que rompes tu regla, aunque el mercado te premie, tu identidad se debilita un poco. Y el respeto propio es la base de la disciplina. Si no te obedeces, no tienes estructura. Empecé a trabajar algo más profundo todavía. Mi diálogo interno antes de ejecutar. Porque la indisciplina no empieza con el clic. Empieza con la narrativa previa. Frases como, es una oportunidad clara, no hace falta esperar más. Lo veo obvio. Cuando esas frases no están respaldadas por criterios definidos, son señales de alerta. Aprendí a pausar.
A preguntarme antes de cada entrada, ¿esto cumple exactamente mi marco? ¿O estoy interpretando para encajarlo? Esa pausa redujo muchos errores. Porque la disciplina necesita espacio. Si operas sin pausa, operas desde impulso. Y el impulso no siempre es emocional. A veces es cognitivo. La mente quiere anticiparse, quiere adelantarse, quiere demostrar capacidad. Pero el profesional no demuestra, ejecuta. También entendí algo más duro todavía. La indisciplina no siempre viene de querer más. A veces viene de querer compensar. Si tienes un día lento, quieres activar el resultado. Si vienes de una semana plana, quieres mover el rendimiento. No desde miedo, desde incomodidad con la neutralidad. Pero la neutralidad es parte del juego. No todos los días son productivos. No todas las semanas son expansivas. La disciplina es sostener el plan incluso cuando no hay recompensa inmediata. Y eso requiere estabilidad interna. Yo tuve que redefinir éxito. Antes éxito era cerrar en verde. Ahora éxito es cumplir el proceso. Esa redefinición estabilizó mi conducta. Porque cuando el resultado deja de dictar tu estado interno, la disciplina deja de fluctuar. Y cuando la disciplina se estabiliza, la curva de rendimiento se vuelve más predecible. No perfecta, pero coherente. La indisciplina es impredecible. La disciplina es repetible. Y en trading, lo repetible es lo que construye consistencia real. Pero todavía faltaba algo. Todavía había una capa más profunda que necesitaba entender. Y no estaba en el gráfico. Estaba en mi identidad fuera del mercado. La indisciplina que se ve en el gráfico es solo el síntoma. La raíz casi siempre está fuera de él. Yo tardé tiempo en entender que mi comportamiento frente al mercado no era aislado. Era una extensión de cómo funcionaba en otras áreas de mi vida. Si postergaba decisiones importantes fuera del trading, también postergaba cierres necesarios dentro del trading. Si justificaba pequeños desórdenes personales, también justificaba microdesviaciones operativas. Si negociaba compromisos conmigo mismo en lo cotidiano, negociaba reglas frente al gráfico. La disciplina no es un interruptor que se activa solo cuando abres la plataforma. Es un patrón de conducta integral. Y eso fue incómodo de aceptar. Porque implicaba que el problema no estaba solo en mi operativa. Estaba en mi estándar general. Había días donde mi rutina previa al mercado era improvisada. Me despertaba justo de tiempo. Revisaba rápido. Entraba directo a mirar precios. Sin preparación real. Y luego me sorprendía cuando mi ejecución era menos precisa. La disciplina comienza antes de la primera vela. Empieza en la estructura del día. En cómo duermes. En cómo te organizas. En cómo preparas tu mente. El mercado amplifica tu estado interno. Si estás disperso, lo reflejas. Si estás reactivo, lo reflejas. Si estás estructurado, también. Yo empecé a notar que mis días más disciplinados no dependían de cómo abría el mercado. Dependían de cómo abría yo. Si comenzaba con claridad, ejecutaba con claridad. Si comenzaba en desorden, operaba con fricción. La indisciplina muchas veces no es un acto consciente de rebeldía. Es consecuencia de falta de preparación. Y la preparación no es solo análisis técnico. Es preparación mental. Tu mente necesita entrar al mercado en modo ejecución, no en modo improvisación. Hubo un periodo donde decidí algo radical. Si no cumplía mi rutina previa completa, no operaba. Sin excepción. Eso me obligó a entender que la disciplina no empieza cuando hay dinero en riesgo. Empieza cuando nadie te está exigiendo nada. Es fácil cumplir reglas cuando hay presión. Es más difícil cumplirlas cuando nadie te observa. La verdadera disciplina es invisible. Es cuando apagas la plataforma aunque, quizás, salga algo. Es cuando respetas tu límite diario aunque todavía tengas margen. Es cuando sales exactamente donde definiste aunque creas que puede seguir. Ese, aunque, es donde vive la indisciplina. Porque el mercado siempre te va a dar argumentos para romper estructura. Siempre habrá una vela más. Siempre habrá un movimiento adicional. Siempre habrá una razón para ajustar. La disciplina es elegir no escuchar ese ruido. Y eso requiere identidad fuerte. Yo entendí que mientras mi identidad estuviera basada en rendimiento variable, mi disciplina sería inestable. Si me veía como alguien que debe aprovechar todo, operaba demasiado. Si me veía como alguien que no puede fallar, sostenía demasiado. Si me veía como alguien que necesita crecer rápido, arriesgaba demasiado. Pero cuando empecé a verme como alguien que ejecuta estructura, todo cambió. Mi objetivo dejó de ser maximizar cada día. Pasó a ser respetar el proceso cada día. Esa diferencia es profunda, porque maximizar te empuja a forzar. Respetar te obliga a contenerte. Y la contención es disciplina pura. También descubrí algo más incómodo. La indisciplina muchas veces aparece cuando quieres acelerar resultados.
No por miedo, no por ansiedad, sino por comparación silenciosa. Ves movimientos grandes, ves otros operadores activos, ves oportunidades amplias, y sientes que deberías estar capturando más. Esa presión no siempre es consciente, pero influye, y cuando influye, empiezas a ampliar criterios. Pequeñas ampliaciones, nada extremo, solo ajustes sutiles, hasta que tu sistema deja de ser el mismo. La disciplina protege tu ventaja. Si alteras constantemente tu marco, pierdes la consistencia estadística. Y sin consistencia estadística, no hay estabilidad real. Yo tuve que aceptar que mi trabajo no es capturar todo. Es capturar lo que está dentro de mi modelo. Y dejar pasar lo demás sin conflicto interno. Eso es madurez operativa. La indisciplina quiere participar en todo. La disciplina selecciona. Seleccionar implica renunciar. Y renunciar incomoda. Pero sin renuncia no hay especialización. Y sin especialización no hay ventaja. Empecé a medir algo diferente. No solo cuánto ganaba, sino cuántas oportunidades dejaba pasar correctamente. Ese número empezó a importarme. Porque cada oportunidad que ignoraba con claridad reforzaba mi identidad disciplinada. La disciplina no es tensión constante. Es coherencia repetida. Y la coherencia se construye con decisiones pequeñas sostenidas. No con actos heroicos. La mayoría cree que disciplina es intensidad. Pero en trading es precisión repetitiva. Sin drama, sin exageración, sin necesidad de demostrar nada. Solo estructura ejecutada. Pero todavía hay una dimensión más profunda. Una que casi nadie menciona. La disciplina frente a uno mismo cuando nadie te está exigiendo resultados inmediatos. La parte más difícil de la disciplina no aparece cuando estás perdiendo. Aparece cuando nadie te está exigiendo nada. Cuando no hay presión externa. Cuando no hay urgencia. Cuando no hay consecuencias inmediatas. Ahí es donde se define todo. Porque cuando pierdes fuerte, el dolor te ordena. Cuando estás bajo presión, el miedo a equivocarte te contiene. Cuando vienes de un error reciente, te vuelves meticuloso. Pero cuando todo está estable, ¿quién te obliga a mantener el estándar? Nadie. Y ahí es donde la disciplina deja de ser reacción y se convierte en identidad. Yo entendí que la verdadera prueba no era ejecutar bien en días difíciles. Era ejecutar igual de bien en días fáciles. No relajarme cuando la curva subía. No flexibilizar cuando el mes iba positivo. No ampliar riesgo porque había margen. El crecimiento sostenido no viene de empujar más cuando va bien. Viene de mantener exactamente el mismo proceso cuando podrías permitirte romperlo. Ahí se consolida el profesional. Hay un momento silencioso en la evolución de todo operador donde deja de operar para ganar dinero. Y empieza a operar para proteger su estándar. Ese cambio es profundo, porque cuando operas para ganar, buscas oportunidades. Cuando operas para proteger estándar, buscas coherencia. Y la coherencia construye algo más importante que un buen mes. Construye identidad sólida. Yo tuve que hacerme responsable de algo incómodo. La disciplina no depende del mercado. Depende de lo que tolero de mí mismo. Si tolero pequeñas desviaciones, crecerán. Si tolero justificaciones, se repetirán. Si tolero improvisaciones, se convertirán en hábito. La pregunta dejó de ser cuánto podía ganar. La pregunta pasó a ser, ¿estoy dispuesto a mantener el mismo nivel de exigencia incluso cuando nadie me vigila? Porque en trading nadie te supervisa. Nadie te sanciona. Nadie te despide por romper tu plan. El único que paga eres tú. Y el pago no siempre es inmediato. A veces llega semanas después. A veces meses. Pero siempre llega. La disciplina es una inversión invisible. La indisciplina es una deuda silenciosa. Y las deudas silenciosas siempre cobran intereses. Yo aprendí que la consistencia real no nace de motivación. Nace de repetición consciente, no de intensidad emocional, sino de compromiso estructural. Hay días donde el mercado se mueve perfecto. Y tu sistema no da entrada. Y tu trabajo es mirar. Y no hacer nada. Eso no es debilidad. Eso es fortaleza. Hay días donde tienes margen para arriesgar más. Pero tu plan dice que no. Y tu trabajo es obedecerlo. Eso no es rigidez. Eso es madurez. Hay días donde el movimiento continúa después de que saliste. Y tu mente quiere reentrar. Y tu trabajo es aceptar que tu trabajo ya terminó. Eso no es perder oportunidad. Eso es respetar límites. La disciplina, al final, no es una técnica. Es una forma de ser. Es decidir que tu palabra interna vale más que la emoción del momento. Es entender que el mercado no necesita que participes. Necesita que seas consistente. Es aceptar que el crecimiento real no viene de operar más. Viene de operar mejor. Yo dejé de buscar intensidad. Dejé de buscar adrenalina. Dejé de buscar validación. Empecé a buscar estabilidad. Y cuando la estabilidad se volvió prioridad, mi conducta cambió. Cuando mi conducta cambió, mi curva se estabilizó. No perfecta, no lineal, pero coherente. Y la coherencia es el único terreno firme en un entorno incierto.
La indisciplina no destruye cuentas de inmediato. Destruye identidad primero. Te convierte en alguien que promete pero no cumple. Que define pero no respeta. Que sabe pero no ejecuta. Y cuando esa fractura interna crece, la cuenta simplemente refleja lo que ya ocurrió dentro. La disciplina, en cambio, fortalece algo más profundo que el capital. Fortalece el carácter operativo. Te convierte en alguien predecible frente a la incertidumbre. Estable frente a la volatilidad. Coherente frente al ruido. Y eso no se construye en un día. Se construye en decisiones pequeñas, repetidas, incómodas. La diferencia entre un operador inestable y uno consistente no está en el sistema. Está en el estándar que está dispuesto a sostener cuando nadie lo está presionando. Al final, el mercado no necesita que seas brillante. Necesita que seas disciplinado. Y la disciplina no se demuestra cuando todo es difícil. Se demuestra cuando todo es fácil. Y aún así eliges hacer exactamente lo que definiste. Si te ha gustado los temas que tratamos en este canal, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal, y activa la campanita. Para que no te pierdas ninguna de las memorias de un operador de bolsa. Nos vemos en el siguiente vídeo.